Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OPI diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony cantó. Financiadores iraníes para potopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos, a las network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su cinismo. Buenas, ¿cómo estamos? Espero que estéis estupendamente y que, bueno, pues haya sido una buena semana. Hoy es el último programa de la semana y hoy viernes pues nos acompañarán Basilio, Bulldog Pan y Dina Busselham, que en un ratito se pasarán. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas a Pandemia Digital. Arrancamos con un tema que a mí me afecta directamente. Creo que a todo el mundo le va a afectar indirectamente. Lo hablamos ayer y hay que ver cómo se desenvuelve todo esto. Pero bueno, María Gemami y Sarandonga Luján, que se lleva ese regalo de suscripción. Muchísimas gracias, María Jesús. Vamos a ver esto de Twitter, que al final, pues, lo estuvimos explicando ayer, pero aprovechando esto, vamos a retomar un par de noticias que creo que son importantes. Ayer estuvimos viendo otras, pero ya sabéis que Twitter es una de las plataformas donde, bueno, en realidad en todas las plataformas donde se desenvuelven las estrategias de desinformación digital, con la ventaja que tiene Twitter, una de las ventajas que tiene Twitter, es que hasta ahora, o por lo menos hasta el 9 de febrero, la API que es como la puerta de entrada a toda la información de la plataforma, no solamente para otras, digamos, apps, aplicaciones, digamos, que tienen acceso para hacer, bueno, pues otros servicios, ¿no? Que puede ser de análisis o puede ser de cualquier tipo, ¿no? De actualización. Esté automatizado la actualización para dar información de cosas que pasan en Twitter, por ejemplo, para reportar cuando hay un terremoto, incendios. Hay como un montón, también entre ellos hay bots que interactúan con la API de Twitter y te dan información o herramientas de análisis. En el caso mío y demás investigadores, pues a través de la API, que es gratuita, podemos descargar toda la información que ocurre en Twitter y podemos detectar el origen, las vías de propagación, los métodos y cómo se difunde la desinformación, el uso de bots, etc. Twitter Dev, que es de development, es decir, para desarrolladores, anunció que a partir del 9 de febrero ya no admitiremos el acceso gratuito a la API de Twitter, tanto V2, que es la última versión, como V1.1 en su lugar. Estará disponible un nivel básico de pago. Es decir, la API va a ser la básica y se va a tener que pagar. Ahora vamos a ver un artículo que precisamente por eso se me ocurrió que había que completar esta información, porque realmente hay, que creo yo que es otra idea de bombero, como dice Hipertextual, que es una de las publicaciones de referencia de contenidos digitales,
bueno, vamos a leerlo porque es que estoy bastante de acuerdo y sobre todo yo creo que no mide, este señor no mide, piensa en el dinero, que paguen, pero no mide. Más allá que eso, pensando bien, pensando mal, podría ser que lo que hay detrás es, bueno, pues en contra de lo que él dice, de buscar más transparencia, que haya menos transparencia y que esas campañas de desinformación o de bots no sean detectables o sean mucho más difícil detectar. Porque ya es, claro, ya incluso Twitter tiene la responsabilidad. Si el otro día descubrimos un troll center de pornobots de 200.000 cuentas, claro, quedan en ridículo. ¿Por qué permiten eso? Bueno, pues no sé si ese puede ser otro de los motivos, pero en todo caso hago una lectura de este artículo que me ha parecido interesante. La API de Twitter cierra la nueva idea de bombero de Elon Musk, deja en el aire a miles de servicios. Es decir, hay miles de servicios, plataformas, pero también bots que dan información sobre temas de urgencia, bueno, diferentes servicios. Y que no sabemos qué va a pasar con todo eso. Absorto por la necesidad de rentabilizar su cuantiosa inversión, el empresario eliminará el acceso gratuito a la API de Twitter el 9 de febrero sin detallar planos de pago todavía. Es decir, que también es eso. Anuncia una medida, pero no dice cómo se va a desarrollar. Yo esperaré el 9 de febrero a ver de las aplicaciones que yo tengo, las herramientas que yo tengo, las que son gratuitas, cuáles funcionan y cuáles no funcionan. También uso herramientas de pago, pues también a ver cuáles funcionan y cuáles no. Todo esto lo veremos a partir del 9 de febrero. Twitter restringirá el acceso gratuito a su API a partir del 9 de febrero, cuando lanzará en paralelo una versión de pago como única alternativa. La API de Twitter es un conjunto de funciones que los desarrolladores pueden integrar en sus propias aplicaciones para interactuar con el servicio y los datos contenidos en la red social. La mayoría de plataformas y servicios ofrecen una API, ya que ofrece al desarrollador y esta a la plataforma, ofrece valor. El aviso de esta nueva política solo ofrece una semana de plazo a los desarrolladores. Para tener acceso a la API te tienes que hacer una cuenta de desarrollador y tener como una aplicación, y mediante esa aplicación entrar en la data de Twitter, que es con esa API key que te dan, pues la mete en tu plataforma y digamos que hace queries, hace peticiones a través de la API de Twitter, y Twitter te manda información. Y con esa información tú la ordenas en tablas Excel, en gráficos, etcétera, ¿no? Que es un poco a lo que me dedico yo para sacar la información de Twitter y ver qué está pasando, ¿no? Así que, bueno, como dice aquí el artículo, bueno, pues digamos que sin ningún detalle, bueno, pues el abrupto mensaje no ha dejado indiferente a la comunidad de desarrolladores que lamentan ver vilipendiada su labor. Miles de servicios dejarán de funcionar si no pagan o se actualizan en una semana, porque hay que hablar que muchas de estas, digamos, de gente que usa la API es para darle un servicio añadido a Twitter y que trabajan gratis, digamos, o en todo caso le dan un valor añadido a Twitter. A diferencia de otras plataformas, de lo mejor que tenía Twitter es la capacidad de interactuar de manera casi, bueno, total con todos los datos de la plataforma. Esto no solo perjudica al desarrollador, sino al propio servicio de Twitter. Numerosos bots aportan valor añadido a la plataforma, bien sea ofreciendo funciones con las que el servicio no cuenta o aportando información que indudablemente es de interés público. ¿Qué va a dejar de funcionar tras los cambios en la API de Twitter? Bueno, durante los últimos años cientos de millones de personas han enviado más de 1 billón de tweets, con miles de millones cada semana. Dijo Twitter, anunciando a su vez que los datos con los que cuenta Twitter son una de las fuentes de información más poderosas del mundo y que están comprometidos a ofrecer un acceso a la API rápido e integral, eso sí, pagando por él. Las próximas semanas darán más detalle, dicen. Bueno, las próximas, si el 9 de febrero ya es la próxima semana, las próximas semanas pues van a dar información después de que lo cierran. No tiene mucho sentido. Dicen, pero la próxima semana es cuando se restringe el acceso gratuito, así que los desarrolladores han quedado en el limbo. Los primeros afectados fueron los clientes terceros como Tweetbot, que son aplicaciones de terceros que tienen, digamos, interacción, ¿no? Que ofrecían una experiencia de consumo diferente. Desde sus inicios, Twitter ha ofrecido una API capaz de usar sus principales funciones. Gracias a las aplicaciones de otros, Twitter tuvo ideas posteriormente que aplicó en sus propias aplicaciones, como el deslizar para refrescar. Sin aviso ni explicación alguna, restringieron el acceso de esos clientes para días más tarde anunciar que incumplían una difusa y abstracta norma que promulgaba días más tarde. Musk actúa y luego lo justifica o lo intenta. Esto es lo que hemos estado viendo. Lanza una pedrada, luego ve que la caga y luego pues, lo justifica o se la come o... Sí, lo hemos visto en varias ocasiones. Veremos cómo... Lo que está claro es la intención de cobrar por todo, y en este caso es que es una minoría la gente que usamos la API. Entiendo que las plataformas que son grandes, pues como Twitterbot o otras herramientas que son servicios de terceros de Twitter,
pues a lo mejor que cobren si tienen beneficios, pero es que son una minoría la gente que usamos la API, entonces, y luego a lo mejor que no estamos dispuestos a pagar por ello, entonces no sé si tiene mucho sentido. Los bots informativos que añaden funciones. Cuentas automatizadas dejarán de funcionar a no ser que el desarrollador pague la tarifa para usar la API de Twitter que todavía está por anunciar. Muchos de ellos han sido programados con el único propósito de ofrecer valor a la comunidad. Ahora Twitter les cobrará por ello, aunque en realidad estén ya trabajando por ofrecer valor a la plataforma. Bueno, el objetivo además era acabar con los bots, pero puede que solo acabe con los bots que ofrecían algo bueno y solo se queden los que hacen publicidad de criptomoneda y los de propaganda rusa. Bueno, aquí también el insert coin en propaganda rusa. Las investigaciones, numerosas universidades usan la información de Twitter para detectar tendencias del comportamiento humano, también empresas privadas. A través del lenguaje se puede detectar los niveles de violencia, crispación o simplemente qué es lo que le preocupa a cierto sector demográfico. A estos datos solo podrían acceder ahora pagando, por lo que solo las organizaciones que pueden permitírselo podrán seguir con su labor. Esto podría crear sesgos de información, estudios que ya de por sí están obviamente condicionados por las ideas y creencias del investigador. Bueno, no voy a seguir más, pero es cierto que es como los medios de comunicación. Los medios tradicionales, televisión, radio y prensa en papel, solamente el gran capital puede acceder a ello y ya hay un sesgo de poder o de nivel económico, de esa élite económica que tiene su sesgo y que medios independientes o gente como yo que digamos que no nos financia nadie sino que lo hacemos en nuestro tiempo libre, pues veremos por dónde sale. No sabemos ni el precio ni nada. Es decir, hombre, si es económico y el servicio es bueno y no hay otra alternativa, hombre, pues no voy a dejar de investigar en Twitter, pues tendré que pagarlo. Pero es que como una más, lo de Elon Musk es tremendo. Y por ir también al contexto nacional, yo en su momento, no sé si sabéis que se hizo bastante viral, desde la derecha sobre todo, que Twitter o Elon Musk cuando llegó echó a todos los trabajadores españoles de Twitter España. Eso no era cierto, de hecho, esta noticia es de esta semana, en el cual yo también me lo intuía, porque en diferentes países pues ya echó a gente y que, bueno, no era cierto y yo entendía que seguramente habría... Yo le pregunté, no me respondió, pero al único contacto que tenía en Twitter y no me respondió. Luego me ha confirmado, cuando salió esta noticia, que sí, que ya estaba fuera, pero seguramente no, por temas legales, etcétera, bueno, pues han tenido que negociar este asunto y parece que esta semana ya se ha hecho efectivo el despido del 80% de su plantilla y comentan aquí algunos trabajadores. Lo han hecho tan mal que nos pagan una pasta. Hoy nos han dejado despedido a todos, cuenta uno de los afectados, tras casi 4 meses de incertidumbre, la plantilla se ha quedado reducida a 5 personas. Es decir, ya imaginaros, si ya Twitter España está como está, ahora con 5 personas veremos qué ocurre. Bueno, ya no vamos a incidir otra vez en lo de las cuentas falsas que funcionan y las cuentas reales que son eliminadas con denuncias falsas, falsificando DNI. Decenas de personas que yo conozca, por lo menos, es decir, de personas reales y que están sin ningún tipo de amparo por parte de Twitter, ¿no? Entonces está todo mal, digamos. Luego, por otro lado, un montón de cuentas falsas que funcionan. Bueno, Twitter España ha despedido este martes al 80% de la plantilla. Ha alcanzado a 24 de los 29 trabajadores que se hará efectivo el 8 de febrero. Ni siquiera todavía es efectivo. Se han ido con una indemnización de 33 días por año trabajado frente a los 20 que pretendía la empresa en un inicio. Bueno, el proceso de ajuste ha sido tan caótico con todo lo que acompaña la gestión del multimillonario desde el 4 de noviembre se convirtiera en Twitter. Hoy nos han despedido por fin. Celebra uno de los afectados que prefiere mantenerse en el anonimato. En declaración al Confidencial en el ERE no habían puesto una razón válida, solo que por productividad. Se les amenazó, han tenido que dar su brazo a torcer y no les ha quedado no les ha hecho ninguna gracia. Esto lo ha tenido que firmar Elon Musk personalmente porque tiene que ser así a partir de cierta cantidad. Cuando el ya es empleado, que recalca que el proceso de despido fue traumático, me alegro de ahora les hayan fastidiado porque les hemos sacado lo que queríamos. Así que bueno, otra noticia. Y por último, bueno, vamos a ver esta noticia. Porque otra de las cosas que se han publicado durante la semana,
de los archivos de Twitter, la reconocida Hamilton68 fue un fraude. No monitoreaba cuentas rusas, sino de derecha, es decir, cuentas de ultraderecha que acusaban que eran cuentas y bots rusos, ¿vale? Los moderadores en la red social estaban al tanto de la lista de bots rusos, que no era cierta, es decir, que Twitter lo sabía, pero prefirieron no decir nada. Bueno, esto ya sabéis que incluso con el conflicto de Cataluña, desde el país dijeron que había una red de bots rusos, etcétera. Al final estaba detrás Alandete, que tenía relación con fundaciones de Atlantic Council, de la OTAN, etcétera. Hicieron acusaciones que no eran reales. El periodista Matt Taibbi publicó la entrega del número 15 de los archivos de Twitter sobre el gran fraude mediático que se cometió alrededor de la página web Hamilton68, que supuestamente monitoreaba la influencia rusa en la red social. Hamilton68 es una plataforma digital que decía monitorear en tiempo real a unas 600 cuentas de Twitter que supuestamente eran bots rusos. La página mantenida por la Alianza para Asegurar la Democracia, bueno, siempre tienen ese tipo de nombres, una organización de expertos neoliberales que prometían aprovechar la experiencia de exfuncionarios de inteligencia para identificar la influencia rusa. Bueno, ahí está metido agentes de la CIA, del FBI y personalidades del entorno de Aznar en el gobierno. Ministra de que ahora vamos a ver quién estaba metida ahí también. El portal web llegó a ser considerado como una importante fuente para grandes medios de comunicación. Sin embargo, el nuevo hilo de publicaciones del periodista reveló que en realidad la lista de ASD se utilizó para apuntar a perfiles legítimos de la derecha y acusarlos de ser bots rusos. Según Taibbi, los medios de comunicación utilizaron la información de Hamilton68 para difundir una narrativa falsa sobre la cantidad de contenido que se publicaba en la red social, en su mayoría de derecha. Durante años, los medios de comunicación citaron a Clint Watts y Hamilton68 cuando afirmaban que los bots rusos estaban amplificando un desfile interminable de causas en las redes sociales, como los ataques en Siria, el apoyo a la presentadora de Fox, Laura Abraham, la campaña de Donald Trump y Bernie Sanders, dijo el periodista. Bueno, ahí está el hilo, que es este. Y fijaros quién aparece en... De hecho, vale, aquí está la web. Esta es la web de esta gente y este es el Advisory Council, donde, aparte de agentes de la CIA y del FBI, fijaros quién está por aquí. Ana Palacio, que tiene como el bicho más largo, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis. Si no me equivoco, fue ministra de Aznar, ¿no? Esta señora Ana Palacio. Pues ahí la tenéis. Creo que también estuvo en Atlantic Council. Creo que por ahí lo pone. Bueno, es que fíjate, el pedazo de... Y John Podesta, Mike Roger, bueno. Ahí hay varios agentes. En definitiva, todo mal en Twitter de antes y todo mal en Twitter de ahora. Pero bueno, vamos ya con nuestros invitados. Y ¿qué tal, Basilio, Dina, cómo estáis? Hola, muy buenas. Julián, Basilio, un saludo. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Qué tal, Dina? ¿Todo bien por aquí? Bueno, hoy no te vemos en el camión, Basilio. No sé Estoy en si... casa. Estoy en casa, que estoy de vacaciones. Ah, bueno, ya, bien. Y bien merecidas, que siempre te pillamos currando, así que bueno. Estoy de vacaciones, que hoy es San Blas y hay que ir a celebrarlo. Muy bien. Bueno, pues nada, a ver, han pasado muchísimas cosas. No sé, si queréis empezamos por el plano político, movimiento interpartidario, sobre todo, bueno, en la derecha, no sé, se están como reorganizando. Incluso uno de los elementos es qué va a pasar con Ciudadanos. Una de las últimas cosas que hemos visto es a Begoña Villacís como saltando del barco de Ciudadanos, intentando saltar al barco del PP, pero que le han pegado una pata en el culo. Hay un titular buenísimo que bueno, de hecho, ayer lo estuvimos hablando el otro día, que dice dice Ayuso, aquí está, os lo comparto aquí para que lo vean el resto. Ayuso, sobre la posible incorporación de Villacís al PP. Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo. Yo creo que se refiere a Toni Cantó, si no me equivoco. Pero bueno, no sé qué opináis de este movimiento. No sé si desesperado, que luego incluso dio una rueda de prensa que no la dio ni en la sede ni acompañada de nadie. Fue bastante lamentable por parte de Villacís después de los devaneos con el Partido Popular, y parece que le han cerrado la puerta
Aunque yo no diría que el caso está cerrado, pero bueno, no sé qué opináis de este último movimiento dentro de la derecha entre el PP y Ciudadanos. Basilio, empezamos por ti. Hombre, a ver, lo de Begoña ha sido un ridículo, pero mayúsculo. Ha sido un ridículo mayúsculo. Vamos, o sea, ¿cómo tienes que ser para que no te quieran ni en el PP? O sea, ¿qué nivel tienes que tener para que ni en el PP te quieran? Pero bueno, Ciudadanos es un cadáver político, eso lo sabemos todos. A Ciudadanos lo aupó el IBEX cuando le interesó y cuando dejó de interesarle, pues le sacó el apoyo y los partidos cuando no tienen apoyo de los medios y no tienen apoyo económico, pues acaban como acaban. Y Ciudadanos es eso, un cadáver político, ni más ni menos, porque no, Ciudadanos nunca dejó de ser un partido prefabricado. O sea, fue un partido montado de arriba abajo, no de abajo arriba. Entonces es normal que le iba a pasar eso. Dina, ¿qué opinas? Sí, yo creo que el movimiento este desesperado de Begoña Villacís se enmarca dentro de lo que es un movimiento también amortizado por parte de un partido político que ya no sirve a sus fines, a sus intereses y a los objetivos con los que nació. Como bien recordaba Basilio, quienes pusieron en marcha este partido pensaron que era una forma de disputar desde la derecha a Podemos. De hecho, se decía abiertamente que querían pues, fundar un Podemos de derechas. ¿Ha servido para el objetivo que querían? Sí, evidentemente sí. De hecho, una de las fotografías clave de todo ese movimiento fue el famoso abrazo de Pedro Sánchez con Ciudadanos, aunque luego por otros motivos no culminó en lo que realmente querían, ¿no? Que era de alguna manera intentar apartar a Podemos del poder, intentar que no llegase al gobierno nunca. Y eso hasta el propio Pedro Sánchez lo dijo abiertamente en el famoso programa este de Salvados de Jordi Évole, que todos los poderes fácticos de este país y el régimen estaban conspirando para que no se produjese lo que hoy en día vemos, que es un gobierno de coalición progresista, y por eso toda la ofensiva que estamos viviendo. O sea, que la derecha se esté moviendo, todo esto que estamos viviendo de Ciudadanos, de Villacís, pero también la supuesta moción de censura que va a poner en marcha Vox, que por cierto ya ha anunciado que va a estar al frente Ramón Tamames, que bueno, que viene un poco del Partido Comunista Español y ha acabado pues donde ha acabado a día de hoy. Todos estos movimientos se enmarcan dentro de esa ofensiva política, mediática y judicial en un año electoral. Y ese es el resumen y el análisis que debemos hacer. Todo lo que estamos viendo a día de hoy, y aquí me meto con la ley del solo sí es sí, pero todo. O sea, todo se resume a que estamos en año electoral y que la derecha reaccionaria quiere buscar la forma de tumbar al gobierno progresista y evitar que se vuelva a gobernar para aplicar políticas pues, reaccionarias, conservadoras y poner en marcha pues, una serie de políticas que atacan plenamente los derechos fundamentales de la mayoría de la sociedad española y que nos van a volver a tiempos oscuros, a tiempos de involución democrática. Sí, yo creo que había una sustitución casi de cromo Ciudadanos por Vox, prácticamente, porque es verdad que Ciudadanos incluso le pasaba por la derecha al Partido Popular, en muchos casos, sobre todo con el tema de Cataluña. Y luego hay un comentario aquí de Flynn654, dice, yo no infravaloraría la situación actual de Ciudadanos, todavía les queda el as en la manga de Felizuco. Bueno, la verdad es que ya queda es decir, queda tan poca gente que incluso Villacís debe ser, incluso Igea, ¿no? Que tiene escaño, tiene solo un escaño en Castilla y León, pero al final lo que se ha visto es que Ciudadanos, que claro, después ha servido como de comodín para acolchar la caída del PP con todos los casos de corrupción, cambiaron el marco de batalla política, la corrupción prácticamente, sigue habiendo casos de corrupción a diario el PP, pero metieron el asunto de Cataluña y sobre todo todas las campañas que estamos viendo de desinformación. Ya incluso el tema del independentismo, como los últimos 3-4 años se ha olvidado, y lo que ha habido es una campaña cada vez más brutal en medios de comunicación en el ámbito judicial contra Unidas Podemos y los diferentes socios, pero lo que se ha visto es que Ciudadanos
todos y cada uno de ellos, es que yo creo que no hay excepciones, se han buscado, decir, que al final casi todos han acabado en el Partido Popular. Incluso ayer pusimos un vídeo de Tony Cantó, que ha pasado desde la Unión de Ciudadanos de su pueblo, ya no me acuerdo cuál era, luego se pasó a UPyD, luego a Ciudadanos, luego a PP, y ahora está en Vox, o en la cadena de Vox, que es 7NN, pero que incluso Ayuso decía que era lo mejor de Ciudadanos, Tony Cantó, pero que él insultaba al Partido Popular, o desde Ciudadanos atacaban la corrupción del PP, y al final pues fue como, bueno, para recoger ese voto, pero que luego ahora se lo devuelven y prácticamente todos han ido al Partido Popular. De todas maneras, personas como Villacís, que ya lo vimos con temas lamentables, con el tema de las chabolas, diciendo que van a acabar con el problema de la ocupación y estaban derribando chabolas. Y esta semana también, no sé si lo habéis visto, ha tenido pues algo que pues tampoco lo han entendido, igual que lo de las chabolas la gente, que estaba hablando de lo bien que lo va a hacer la nueva dirección, que son gente desconocida, y que al frente hay una mujer que lo va a hacer bien, aunque sea una mujer. Vamos a ver el vídeo, que son solamente unos segundos, y no sé si habéis visto el vídeo, pero me gustaría vuestra opinión. Pero ya, es que el perfil de Villacís, por más moderada que quiera hacer, por muy bien que se vista, por muy bajito que hable, la verdad es que es una despiadada. Vamos a escucharla y os pregunto por este momento. Yo efectivamente he apoyado una lista que no es la de Edmundo, es la de Patricia y Adrián, Sí. que es donde está nuestra nueva líder política, que es Patricia, que aunque sea mujer, os lo puedo asegurar que lo va a hacer muy bien, porque las mujeres, incluso Inés Arrimadas, creo que han defendido con valentía nuestras siglas. Pero porque has dicho aunque sea mujer, y sin es que nadie... eso hay que reconocerlo. Pero espera, Begoña, porque has dicho aunque sea mujer lo va a hacer bien, porque nadie lo ha puesto en duda. Esa pues está bien. Nos hemos No, mirado aquí en no, plato no. diciendo porque ha dicho eso. Sí, bueno, ahí lo dejo. Pero No, porque... yo Dice, ahí lo dejo, dice, aunque la nueva secretaria general, que es WASP, sea mujer, lo va a hacer bien. Entonces, claro, le preguntan que por qué dice eso y dice, bueno, ahí lo dejo. No sé si habías visto este momento Dina y una más de Villacís, ¿no? Porque tiene como momentos de esto que dice, bueno, ahí lo dejo, pero es como lo de la chabola. Ahí pongo este tuit, pero no lo entiende nadie. Bueno, no sé qué opinas del personaje concreto de Villacís, dónde la situaría ideológicamente, de un espectro de 0 a 10 en cuanto a derecha, en qué nivel la pondrías, porque vaya personaje la Villacís esto. Sí, es una política profesional, Julián. O sea, da igual dónde situarla y ella misma, da igual dónde se sitúa hoy, mañana se situará igual al lado contrario, con tal de seguir viviendo de la política y desplegando pues una ideología, que en mi opinión es una ideología de extrema derecha, fascista, conservadora, pero un poco más allá, un poco reaccionaria. De ahí la vergüenza de esa famosa imagen de las chabolas. Esta señora, por cierto, en 2018 y luego en 2019 y hasta el día de hoy, reiteradamente se ha mostrado en contra de regular los alquileres y la vivienda, el derecho a una vivienda digna en Madrid. Y eso se explica fundamentalmente por los lazos familiares que le unen a ese capitalismo despiadado que algunos se llevan las manos a la cabeza cuando se llaman las cosas por su nombre. Y digo por qué. Esta señora, su madre, tiene hasta 100 pisos, es dueña de hasta 100 pisos en nuestro país, con lo cual los intereses de esta señora a nivel personal y familiar no son otros que proteger a quienes especulan, como ellos, de un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Dicho esto, se me olvidó antes decir que si por el PP a nivel nacional, esta señora probablemente estaría ahora mismo en el Partido Popular, como están y han estado pues, otros cargos que vienen de Ciudadanos a lo largo de estos últimos años, desde que Ciudadanos pues, está amortizado políticamente. Y no está, y creo que fundamentalmente por un motivo, y es la pugna que podría haber dentro del Partido Popular en Madrid contra Ayuso. Son dos perfiles, digamos que para la derecha reaccionaria, bastante similares, potentes, con una imagen que gusta dentro de este sector, que comunica bien, dice las cosas que le gusta escuchar al votante de derechas, y creo que ahí Ayuso algo ha tenido que ver
con que se recule dentro del Partido Popular para no fichar a Begoña. Recordemos también que antes de que apareciese en la famosa rueda de prensa sin apoyo del Partido de Ciudadanos, pero diciendo que se mantiene en Ciudadanos, Feijóo, preguntado por los periodistas, dijo que le parecía una magnífica persona, una persona muy válida, ¿no? Para formar parte, pues es que le encantaría básicamente que formase parte del Partido Popular, pero por desgracia no ha podido ser y yo creo que algo ha tenido que ver ahí la señora Ayuso en que no permita que se pueda rivalizar dentro de Madrid con su posición. Sí, justamente hacía yo un análisis parecido de que Ayuso no quiere competencia, quiere ella la reina del mambo y bueno, lo que me llama la atención es eso, además el desplante, ¿no? Lo mejor de Ciudadanos ya no lo trajimos, como como lo peor, ¿no? Y luego Almeida incluso también, o el titular que ha salido de una reunión que tuvo el día antes de la rueda de prensa que hizo en un hotel, ni siquiera en la sede y totalmente solo, que ese también es un tema llamativo. No le acompañaba a nadie si seguía en Ciudadanos, porque no lo hace en la sede de Ciudadanos, porque no lo hace con gente que le arrope. Y decía que Almeida le había dicho, le había cerrado la puerta, que no la apoyaba, pero que lo negociase con el PP estatal, que a lo mejor a nivel estatal podía ser un perfil que le pudiera interesar. Pero bueno, no sé, Basilio, ¿cuál es tu opinión de esta señora? A ver, esta señora es la típica política del partido TMT, todo menos trabajar, no hay más. Esta señora es una señora, eso que a mí me hace gracia cuando después esta gente habla de chiringuitos y paguitos, pero chiringuitos y paguitos las vuestras, que vendéis vuestros ideales por seguir amarrados a un sillón. O sea, ya lo hizo Edmundo Val cuando se presentó y no renunció al asiento en el Congreso. Y esta señora pues hace lo mismo, como ve que el barco de Ciudadanos se hunde, se intenta subir al del PP, Ayuso le dice que nanay, que no quiere competencia, porque es así, porque ha sido así, y esta señora se vuelve para Ciudadanos. O sea, también digo yo que como estará Ciudadanos para decirle, no, mira, te has querido ir, ahora no vuelves. Pero claro, a ver, yo siempre pensé que Ciudadanos era un partido hecho para recoger los votos que escaparían del PP por culpa de la corrupción. Y una vez que ahora ya el tema de la corrupción, pues ya tienen a los jueces de su mano, ya parece ser que a la gente le da igual que le roben a la puta cara y tal, pues Ciudadanos ya cumplió su función. Y no hay más, y se pueden poner como quieran. Ahora, de todas formas, esta señora es una señora que donde debería de estar es en Vox o si hay algo más a la derecha de Vox, pues también, porque yo sinceramente, el día que se hizo las fotos con aquellas chabolas tiradas, sinceramente, creo que ni Abascal se Ni la gente atrevería de a Vox, no, estoy de acuerdo. Es que no hemos visto a gente de Vox haciendo ese tipo de cosas, que ya la deshumanización total. Pero bueno, si os parece cambiamos, yo creo que el ejemplo opuesto, hablamos del caso de Odón Elorza, que ha renunciado a su acta de diputado del PSOE por coherencia con sus ideales. Y recuerdo, bueno, ya han sido muchos episodios que él se ha salido del discurso del Partido Socialista, que ha sido crítico, es decir, que no se ha cortado, incluso a veces no ha cumplido la obligación de voto. Y no hay, por ejemplo, y le ha costado dinero. no, y aparte hay otro titular, Odón Elorza, esto de hace unos meses, Odón Elorza azuza el debate sobre los secretos oficiales en el seno del PSOE y pide que sean públicos los papeles del 23F y de los GAL. Recordad que hace poco se aprobó por parte del PSOE, del PP, no sé si Ciudadanos y Vox también apoyaron, de que se aumentaran, o no sé si eran 25 años, los secretos oficiales donde estaban, pues todo el tema de los GAL, todo el tema del 23F, y claro, él que ha vivido en primera persona y no solamente el tema de ETA, que también ha sido amenazado, sino también todo lo que fue el terrorismo de Estado de los GAL, donde también estaba su partido, pero que él se ha pronunciado en contra. Digamos que, bueno, lo que sí estamos viendo es que, al contrario que Villacís, que por mantenerse se va de partido en partido, incluso por principio, o bueno, esto es lo que sale, luego podemos hacer lecturas diferentes, ¿no? Pero es verdad que él, Odón Elorza, se ha destacado y a veces ha tenido unos discursos bastante fuertes con ese entramado del bipartidismo, ¿no? En temas de estados que no son muy democráticos y que bueno, parece que estos son los motivos por el cual dice que por coherencia lo deja. No sé si Basilio, lo que está claro que es un caso totalmente diferente o casi contrario al de Villacís. No sé qué opináis de esta decisión y de también el recorrido, me imagino, con sus luces y con
con sus sombras de Odón Elorza. Basilio, no sé qué opinas de esta decisión y de la persona. A ver, yo creo que lo que tiene que hacer un político es eso. Cuando no está de acuerdo con lo que está, con el camino que está llevando su partido, pues lo que tiene que hacer es irse. Yo, para mí, me parece una muestra de coherencia y lo que me extraña es que haya tardado tanto. Lo que me extraña es que haya tardado tanto, porque cuando aquí se le permite a otra gente criticar a Sánchez desde el PSOE, incluso arrimarse a posiciones del PP, como hace, por ejemplo, yo que sé, Fernández Va, o sea, como hace el de Extremadura, como hace alguno más, que se apoyan, muchas veces tienen el mismo discurso que el PP en contra del PSOE, siendo ellos del PSOE, que Odón haya tardado tanto tiempo en marcharse, me llama la atención. A ver, yo es un tío que concuerdo en muchas cosas de las que él ha dicho, en otras no, pero desde luego me parece muy coherente lo que ha hecho. Recordemos que este señor se le llegó a incluso a sancionar económicamente por votar en contra del PSOE. Cosa que si la política estuviera bien hecha, debería de ser así. Cada diputado no debería de haber una disciplina de partido. Dicen aquí Y a a mí, Alcornoque que la mayoría de varones del PSOE están más cerca de Vox que del PP. Ahí también vemos efectivamente, como hay, pero esto ya es por otras cuestiones que son diferentes. También hay disensos, es decir, que los mayores disensos que hay dentro del PSOE son desde los varones de las comunidades autónomas criticando pues posturas que a lo mejor dentro de sus territorios, sobre todo en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso Aragón, son bastantes conservadores, ¿no? Pero bueno, eso tampoco, también un poco por interés por el sillón, ¿no? Que no están de acuerdo, lo que le puede afectar electoralmente en sus territorios, pues también son críticos, pero yo creo que es por otro motivo, no por principio. No sé cuál es tu punto de vista, Dina, al respecto. Bueno, vaya por delante que me parece fenomenal que un político sea coherente con sus principios, con sus ideales y renuncie por estos motivos. La verdad, se ve poco últimamente, sobre todo en los partidos del régimen. Es más, creo que la cuestión de fondo viene por ahí. Que en este caso, por ejemplo, quien se aleja de esos principios e ideales no es Odón Elorza, sino precisamente el Partido Socialista. Se aleja de pues, temas como los que acabas de citar con la ley de secretos oficiales. Lo único que estaba pidiendo este señor es básicamente pues, una reforma de una ley que tenga en cuenta pues, la desclasificación de algunos documentos clave para entender la transición de nuestro país, para entender la situación que vive nuestro país a día de hoy y por un tema de memoria democrática en nuestro país, un elemento clave para cualquier país que quiera consolidar y caminar hacia una democracia plena, cosa que no vive en nuestro país a día de hoy. Otra de las cosas en las que no estaba de acuerdo con el Partido Socialista es sobre el cambio de postura del Partido Socialista respecto al tema de la autodeterminación del pueblo saharaui. El Partido Socialista desde hace años lleva traicionando al pueblo saharaui, ignorando un derecho fundamental que tiene el pueblo saharaui desde Felipe González, con la famosa visita a los campos, a los asentamientos y demás. Desde ese momento no ha conseguido el Partido Socialista cumplir con una promesa que viene desde lejos. Y es más, no solamente la ha incumplido, sino que se ha posicionado totalmente en contra de ese derecho fundamental. Y bueno, pues lo que ha hecho el Partido Socialista, en lugar de decir, mira, ole tú, que estás defendiendo algo que el Partido Socialista no está defendiendo, lo que ha hecho es llevarle a esta situación de tener que dejar su acta de diputado, salirse del Partido Socialista e incluso sancionarle, como bien recordaba Basilio. Le llegaron a sancionar le abrieron no sé si expediente, pero tuvo que pagar una multa de 600 euros por haber roto la disciplina de partido. Un señor que recordemos también, hablando de lealtades y demás, que apoyó desde el primer momento a Pedro Sánchez. Cuando en la famosa investidura se estaba votando abstención a Rajoy, este fue uno de los que votaron no a la investidura de Rajoy y estuvo pues al lado de Pedro Sánchez en toda esa vuelta que hizo Sánchez por recuperar el partido y virar el partido hacia un poco la izquierda del PSOE. Ahora vemos que efectivamente pues, no ha sido en vano
y que el Partido Socialista, lejos de representar pues esa serie de valores e ideales que en teoría representa, al menos sobre el papel, en la práctica cada día vemos que eso no es así. Y a mí me recuerda al caso, salvando las distancias, del Partido Popular, otro partido del régimen, que ha expulsado a Casado básicamente por haber intentado denunciar un caso de corrupción. Pues básicamente esto es lo mismo. Al final se premia a quienes mienten, a quienes en base a esa lógica perversa de algunas organizaciones políticas que construyen sus lealtades en base a familias y en base básicamente al poder, en lugar de basarse en la coherencia, en los principios, en los ideales y en esa esencia que debería marcar las organizaciones de todo tipo, pero sobre todo las organizaciones políticas y democráticas de nuestro país, que se valore la coherencia. Y en este caso, pues hemos visto cómo, al igual que se fue Tapias, que también es otro de los históricos del Partido Socialista, más hacia la izquierda, que abandonó hace unos años el partido, pues Elorza pues también se ha visto abocado a esta situación y yo personalmente creo que hay que valorar esa coherencia en políticos a día de hoy, ¿no? De Que no todas se ve maneras, mucho. sí, de todas maneras, a ver, ya vi, como decís, bueno, también lo comentó Basilio, de luces y sombras, y evidentemente tampoco quiero yo decir que sea el rey de la No, democracia y no. todo eso. De hecho, Baiturro, que si no me equivoco, yo creo que él vive en Euskadi, dice Odón Elorza igual al Gal. Una cosa que está clara y aparte fue súper llamativo es cuando a él, porque a él también le llaman terrorista, ¿no? Es decir, que el botón rojo, de hecho, recientemente, con el tema de que te vote Chapote de Ayuso, él ha respondido, pues, víctimas del terrorismo, diciéndole que dejen de usar el botón rojo del terrorismo sin ningún tipo de sentido, sobre todo contra las víctimas. El PSOE y miembros del PSOE, amigos de Odón Elorza, han sido víctimas del terrorismo de ETA. Desde aquí claramente condenamos y repudiamos todo tipo de violencia. Está claro que también el otro tipo de violencia, es decir, las detenciones arbitrarias, el terrorismo de Estado del GAL totalmente o casi totalmente impune, donde el PSOE evidentemente tuvo su peso. Yo no sé tan claro, yo no podría decirte incluso en el pasado la posición de Odón Elorza en cuanto a los GAL. Lo que sí puedo decir es que es el único del PSOE que ha clamado al cielo por el tema de los secretos de Estado, donde está la documentación del GAL. Entonces, a mí eso me parece positivo respecto a sus compañeros. No te puedo dar con datos, pero bueno, simplemente como aquí seguramente con conocimiento de causa, pues se habla de también que tiene su parte oscura, pero bueno. De hecho, durante muchos años fue alcalde en Donosti, ¿no? Sí, sí, Me sí, suena. ¿no? Hay imágenes tremendas cuando con atentados de ETA, cómo él sale corriendo y se enfrenta incluso a una parte de la Cale Borroca, es decir que hay imágenes de recuerdo. Yo me posiciono claramente contra todo lo que es ese tipo de violencia. Ya si hay asesinatos, evidentemente, pues hay que cancelarlo, pero es que el Estado también lo hizo y pagó con dinero público asesinando incluso a inocentes, y eso pues también está grave, y ahí el PSOE tuvo su responsabilidad. Es gravísimo. Lo que yo no sé si Odón Elorza pues tendría que ver, hombre, estaba en el mismo partido que estaba detrás de todo eso, pero a día de hoy, y es el retrato que hacemos ahora, él es la voz discordante de ese acuerdo entre el PP y el PSOE de que los secretos de Estado, el tema de la transición, el rey Juan Carlos, el 23F, el tema de los GAL, pues siga sin que se conozca al resto de los españoles. Y aquí sí que estoy al lado de Odón Elorza, creo que es una auténtica burrada. En su momento lo tratamos, pero bueno, cambiamos de tema y hay una... Es decir, no voy a decir que esto es lo mismo del GAL, pero siguiendo unas lógicas antidemocráticas por parte del Estado, ha habido una noticia que a mí me parece brutal y mucha gente pensará que esto es extraordinario. Estoy hablando del policía infiltrado, que no era el primero en movimientos sociales de Cataluña, que ha acabado con la denuncia de 5 de las 8 o 10 mujeres que tuvieron relaciones sexuales con el policía infiltrado, que parece que durante 3 años estuvo infiltrado en movimientos sociales catalanes, y que el objetivo era conseguir toda la información posible para
digamos, para, bueno, no sé si era el objetivo que tenían, estamos hablando de algo gravísimo, pero que es habitual y que se ha hecho, de hecho, en movimientos sociales de Andalucía también ha ocurrido y que no son movimientos sociales por el derecho a la vivienda, por ejemplo, y se infiltraban ahí. Es decir, es algo totalmente gravísimo y que, bueno, en este caso se supone que es Marlaska el máximo responsable. La denuncia está totalmente contrastada por La Directa, es decir, que han hecho un trabajo de investigación y periodístico espectacular y han denunciado algo que es gravísimo, que va a tener, yo creo que va a tener un debate incluso jurídico, el tema de las denuncias por abuso sexual. Y hay incluso un debate con el tema del consentimiento, que también veremos también la disputa con el tema de la ley solo sí es sí, que es, claro, esas mujeres, si hubieran sabido que era un policía infiltrado, nunca hubieran tenido relaciones sexoafectivas con esa persona. Entonces ahí se genera todo un debate hasta qué punto es abuso sexual o no sé si de terminología, gravedad judicial de penas, etcétera. Pero lo que sí está claro es la responsabilidad del Estado de acometer o estar detrás de este tipo de infiltraciones que a todas luces son totalmente antidemocráticas. No sé, Dina, qué piensas, pero a mí me parece una auténtica burrada y sobre todo la impunidad, ver cómo reacciona, porque Marlaska ni el gobierno ha dicho esta boca es mía. Sí, lo último que sé del caso es que encima la han premiado. La han premiado en el sentido de que a este señor le han llevado a trabajar, le han cambiado de destino y ahora trabaja en una embajada. Para un policía, trabajar en una embajada es un regalo caído del cielo, porque en términos económicos duplican, triplican, incluso pueden cuadruplicar el salario bruto mensual, como va a ser este caso concreto, ¿no? Eh, He leído alguna noticia que decían que, bueno, que quizás lo han destinado a una embajada para quitarle un poco del foco mediático, pero lo que claramente, y quienes conocen estos temas, lo que claramente todo esto apunta es que, y detrás está el Ministerio del Interior, es que ha hecho pues un buen trabajo o ha llevado a cabo un buen servicio con esa infiltración que ha hecho. Recordemos además que no se están infiltrando en una banda criminal, en una banda armada, en una organización terrorista o en un movimiento que tiene algún tipo de vinculación con mecanismos de uso violento. No, es que se han infiltrado en un movimiento de barrio, en un movimiento del barrio de Sant Andreu, en Cataluña, con fines meramente ideológicos, ¿no? Ideológicos porque lo que este señor estaba realizando es un trabajo de identificar a una serie de personas, mujeres y hombres, vinculadas a una ideología de izquierdas libertaria, que forman parte de unos movimientos que trabajan a día de hoy pues, por cambiar la sociedad y por mejorarla, pues, por una vivienda digna, por una educación pública, por una sanidad pública, y lo que hace la policía es infiltrar a agentes precisamente pues, para violar un derecho fundamental y perseguir, porque se está persiguiendo a quienes defienden pues, unas ideas de izquierda, de mejora de la sociedad, de mejora de nuestras condiciones de vida y materiales. A mí me parece todo esto gravísimo, atenta contra los cimientos de la democracia. Es verdad que se lleva haciendo durante mucho tiempo con la impunidad y con el silencio de los medios de comunicación, que por cierto algunos han salido abiertamente a posicionarse a favor o del lado del policía infiltrado y diciendo que qué es eso de las relaciones sexoafectivas, que estamos llevándolo a un extremo con el tema del consentimiento y banalizando una cuestión fundamental, por cierto, de la ley solo sí es sí, que es el consentimiento. Estas mujeres, si hubiesen sabido que quien se estaba ligando con ellas era un policía, pues probablemente se hubiesen alejado a 10 kilómetros de este señor y no quieren saber nada de él. Y eso es legítimo, como puede ser otra opción por parte de otras mujeres. Es decir, lo que a mí me puede gustar, a ti te puede no gustar y todas tendremos el derecho de decir que no
a lo que no nos gusta o a lo que no queremos. Esa es la base del consentimiento. Y ahora pues se han dado cuenta de que han estado manteniendo relaciones sexoafectivas con un policía nacional, no les ha hecho gracia y han tenido que acudir a la justicia, que espero que la justicia interprete bien la ley. Y este personaje, pues además de una serie de delitos que puede haber cometido, pues que uno de ellos tenga que ver con haber instrumentalizado a estas mujeres a llevarlas a una relación que ellas probablemente, pues desde el principio, sabiendo que era quien era, pues no lo hubiesen aceptado. Bueno, a mí me parece interesante porque evidentemente no, digo, el debate precisamente, no sé si, de hecho, escuchando a la abogada de una de las víctimas, decía que es interesante todo este caso porque está abriendo precisamente dentro del consentimiento porque, claro, sería un consentimiento, digamos, no consentimiento en diferido, por decirlo de alguna manera, es decir, que en su Sí, momento... consentimiento viciado, ¿no? Es como la terminología jurídica que se usa. Claro, pero es que es tremendo porque le joden la vida. Es decir, imagínate una persona incluso que ha tenido relación, incluso el otro día que hicieron un especial en la base, hablaban de incluso en Reino Unido cómo ese tipo de infiltraciones incluso llegaban a casarse y tener hijos y luego desaparecían. Sí, estamos hablando de a lo mejor personas que no solamente ha tenido un polvo de una noche, sino que hasta a lo mejor durante varios meses, incluso durante más de un año, parece que ha habido relaciones y al final es un engaño todo para conseguir información y eso requiere, digo que no es un análisis, es terrible, pero todo eso para analizarlo penalmente o judicialmente tiene su complicación y su gravedad. No, creo que no va a ser sencillo, pero lo que no hay que olvidar es también la responsabilidad del Estado, que es quien le mandó a ese señor a que se Claro, infiltrara. Así que que tendrá que explicar el Estado o el Ministerio del Interior cuáles eran los motivos fundados en los que este agente tenía como misión infiltrarse en un movimiento social de barrio que a priori evidentemente no cumple ningún requisito ni de violencia, ni de banda criminal, ni de banda terrorista, no supone ningún atentado contra la integridad del Estado y que ha justificado que no durante una semana o un mes, sino durante 3 años, con fondos públicos, con fondos que pagamos todos los ciudadanos españoles, ha estado trabajando, pues, sacando la información, analizando el contexto en el que se estaba llevando a cabo este movimiento. Bueno, yo creo que de fondo la cuestión es ideológica y veremos a ver la justicia pues cómo responde ante este caso gravísimo que quizás abre, y esa es la parte más interesante, un debate que mucha gente desconocía, los ciudadanos, y que también tiene que ver con esa impunidad con la que funcionaban este sistema, que también los medios de comunicación pues lo conocían desde hace mucho tiempo y nadie se atrevía a poner en cuestión. Desde aquí también mi reconocimiento a los periodistas catalanes del medio que además están siendo amenazados sí, sí. por haber publicado un elemento clave que tiene que ver con la defensa de derechos fundamentales de nuestro sistema democrático y lejos de ser premiados están siendo señalados y acosados por gentuza, básicamente. Sí, sí. Hay un comentario antes de darte paso, Basilio. Comenta, por ejemplo, Wally 1968. Dice: en la base dijeron que uno de ellos tuvo que dar indemnización. Sí, sí, en el caso de Reino Unido tuvo que indemnizarse a las víctimas. Y luego también comenta Borosur que la CIA tiene un historial amplísimo de estas actuaciones. Bueno, de hecho, diferentes servicios de inteligencia. Y es más, no solamente hombres seduciendo a mujeres, sino también mujeres seduciendo a hombres. El Mata-Hari, ¿no? La Mata-Hari conocida, que eso se ha usado. Hay diferentes casos, por ejemplo, para mí el caso de Bolivia, el caso Zapata, que fue una mujer que sedujo a Evo Morales y que luego se inventó que tuvo un hijo con ella, que él se lo creyó, bueno, y a raíz de ahí, bueno, empezó una cierta campaña contra Evo Morales, pero que es algo que es bastante habitual, pero que para nada es algo democrático y a veces de manera impune. No sé si el caso de España saldrá impune, pero vamos, lo que está claro que un país democrático no debería de hacer este tipo de actuaciones. No sé, Basilio, qué opinas, pero vamos, me parece lamentable. Hombre, a mí lo que me parece lamentable es que en el país de entrada de la cocaína de la Unión Europea, como es España, porque toda la cocaína entra por aquí, en un país donde tenemos en el sur
asentadas a la mafia napolitana, a la mafia italiana, la siciliana, los ucranianos, rusos, etcétera, etcétera, la policía se dedique a gastar recursos públicos, tanto monetarios como de personal, en investigar asociaciones de barrio. Ahí está el principal problema, creo yo. Y el principal responsable es el ministro del Interior y la gente que está por debajo del ministro del Interior, que son quienes dan esas órdenes y quienes dicen a quién hay que investigar. En cuanto a lo de las relaciones del policía, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro porque ¿cuál es el límite de un policía infiltrado? Porque una cosa es que él lo hiciera porque le da la gana, o sea, él se infiltra y tal, pero si él recibe órdenes de arriba que le dicen que se infiltre, ¿hasta qué límite hay en esa infiltración? Porque que yo sepa, el único límite que creo que tienen es el cometer un robo, un asesinato. ¿Qué pasa? Que esto, con la legislación que tenemos ahora, efectivamente es un delito, porque hay un consentimiento viciado. Entonces no lo sé, creo que judicialmente es muy complicado y yo desde luego no tengo los conocimientos para juzgarlo, Está ni claro. para opinar. Ahí tendrán que delimitar hasta qué punto, hombre, responsabilidad del Estado tiene y hasta qué punto Claro, tenían yo en lo que no conocimiento entiendo, la actividad de, sobre todo, claro, es que yo de seducir lo que no entiendo es qué necesidad hay de investigar ese colectivo. Claro. No sé, ¿por qué no se infiltran No, en empresas de Génova? corrupción, ¿no? No sé, en Génova 13, por ejemplo, que tiene unos cuantos casos. Claro, pero es que mira, No sé. pero es que te voy a poner el caso que luego lo vamos a analizar el hilo completo. Pastor y Filigrana dice, os voy a contar la historia de cuando infiltraron a un policía en los movimientos sociales de Sevilla. Aunque parezca mentira, el Ministerio del Interior se gastó dinero en infiltrar a un madero en la Asamblea por la Vivienda, reuniones del 1 de mayo y centros sociales. Es decir, en colectivos por el derecho por la vivienda. Claro, es que lo que Cuando está toda la estafa diciendo inmobiliaria del 2012 era cuando se infiltró. Es decir, es que están aliados con esa élite económica y esas estafas que nos han hecho a la ciudadanía, como toda la burbuja inmobiliaria, el rescate bancario y a esos que son los grandes delincuentes de este país nunca se infiltran, van precisamente a la gente que son las víctimas de toda esa estafa de esas élites que al final, bueno, pues tienen unos privilegios gracias a recortarle los derechos básicos a la ciudadanía de a pie y si encima se organizan para defender sus derechos, infiltran a policía para reventarlos. Es que es tremendo. Sí, no, o sea, es que eso, yo en una dictadura puedo entender que se vaya por las asociaciones de ese tipo, pero en una democracia, o sea, mientras esta gente no haya cometido delitos, no haya indicios, no haya nada, o sea, ¿qué coño hace un policía infiltrado ahí? Con la de sitios en las que hay que infiltrarse en este país. Sí, sí. Coño, ¿por qué no se infiltran en las empresas de transporte a ver cuántas horas se hacen por la puta cara? Que seguramente iba a ser mejor para la sociedad que no investigar a ese grupo. Sí, sí. Dice David Aureo, en Sevilla hemos tenido infiltrados en Izquierda Unida y quizá aún tengamos. Es más, yo con el tema de las redes sociales, no sé si en algún momento lo hemos hablado, pero seguramente tenéis las mismas sospechas o certezas que yo, es que en redes sociales hay un montón de cuentas haciéndose pasar por gente de izquierda para infiltrarse en organizaciones. Hombre, yo te puedo decir, garantizado, que en todos los grupos de transporte de Facebook hay guardias civiles infiltrados. En todos. Y eso vamos, o sea, eso lo sabemos todos. Sí, sí. Pero digo, por ejemplo, hace poco se hizo una campaña Yo con Podemos, ¿no? Por ejemplo, una de las más recientes que fue TT. Yo Sí. sé, es decir, tengo prueba de personas que son cuentas de ultraderecha que se hacen pasar por cuentas de izquierda. Unas más de coña, pero otras reales. Y ahí pues van teniendo interacciones, incluso yo diría que luego conversaciones personales y para sacar información o lo que sea. O meter caña, ¿no? Hacer el troll y una vez que está dentro tratar de insultar y implosionar. Entonces yo creo que también tenemos que ser responsables y de no fiarnos de nada de lo que veamos en las redes sociales y de seguir y de tener cuidado porque lo que ya están haciendo en la vida real mucho más fácil es en la vida digital. Entonces todos podemos ser víctimas de este tipo de infiltraciones de cuerpos de seguridad del Estado o de militantes o gente que esté zumbada. Así que yo creo que también
llamaría a la gente que fuera prudente con lo que se mueve en las redes sociales, y claramente es una estrategia tanto de la ultraderecha como yo diría que si lo hacen en la vida real, en los cuerpos y ¿Qué no fuerzas de harán seguridad en del las Estado. redes? Claro, claro, así que esto es así. Pero bueno, si os parece, porque luego también ha habido otro caso que, bueno, no lo vamos a tocar, el de TikTok. Es decir, que ha habido como varios temas de abusos sexuales y todo esto, y que otro de los temas, volviendo a la política institucional, es bueno, Ten con Ten, esta campaña que se está haciendo, sobre todo en medios de comunicación, pero también en redes, política, con la ley solo sí es sí, que, bueno, pues ahí hay todo un debate de posibles fallas que pueda tener, una actuación parece intencionada de esa parte que la hay, como en casi todos los espacios de poder judicial, para intentar buscar como oportunidad de inflamar el asunto para provocar titulares, y en esta pues el PSOE, no sé hasta qué punto hay como buen entendimiento para tratar de llegar a un acuerdo de cambio para aumentar la pena de los agresores sexuales y corregir la ley solo sí es sí. Parece que también hay cierta respuesta por parte de Unidas Podemos, pero lo que está claro que hay y ya llevamos unos meses con ello, con la ley solo sí es sí, prácticamente pues con campañas diarias, con el titular sencillo de están sacando a todos los violadores de las cárceles, etcétera, pues bastante exagerado. Incluso esta semana estuvimos viendo, por ejemplo, hice un hilo con una noticia en Telecinco que hablaba de, bueno, pues una noticia en la que decía que un violador había salido de la cárcel y había matado y violado a una niña de 10 años. Era una noticia de Colombia, pero era la única noticia de Informativos Telecinco que no hablaba bueno, de que realmente esto pasaba en Colombia, y entonces todo el mundo salió a atacar al gobierno. Bueno, no sé cuál es el punto de vista, Dina. Ahí, bueno, tiene como mucho enfoque donde se pueda mirar, pero lo que sí parece que han agarrado este tema no solamente la derecha para atacar al gobierno, sino que el PSOE pues también parece que lo va a utilizar ahora que se acercan elecciones. Bueno, ¿cuál es tu análisis de toda esta polémica que ya lleva pues un tiempo y que ahora pues no sé si se resolverá o habrá un acuerdo? Irene Montero el otro día estuvo en Telecinco y dijo precisamente que el mayor tesoro de esta ley es el tema de que el consentimiento esté en el centro, y que ella va a intentar que eso siga manteniéndose y que no se vuelva a la ley anterior del PP, que entre otras cosas hizo posible que la manada de Pamplona, que haya jueces que decían que esto era un holgorio, que se está pasando bien, cuando nunca hubo consentimiento por parte de la víctima. Bueno, ¿cuál es tu opinión, Dina, al respecto de toda esta polémica? Y no sé si traerá nuevas políticas o un pulso entre el PSOE y Unidas Podemos para cambiar la ley de solo sí es sí. Pues yo, como decía al principio, que se enmarca todo en esa ofensiva mediática, política y judicial en año electoral. Estamos en campaña electoral prácticamente, el Partido Socialista lo sabe, y por eso también intenta de alguna manera echar más leña al fuego a todo a este debate, polémica, problema, que en realidad, sinceramente, yo creo que no es que la ley esté mal hecha. El problema no es la ley del solo sí es sí. El problema es la justicia patriarcal que hay en este país. La justicia que está interpretando las leyes pues en contra de la esencia en la que se ha redactado esta ley, que por cierto no la redacta Irene Montero con su grupo de amigas en Galapagar, lo redacta pues un grupo de juristas especializados en la materia, asesorados y asesoradas, aunque pues la iniciativa la lleva evidentemente el Ministerio de Igualdad. Aquí pues trabajan todos los ministerios involucrados, entre ellos, por supuesto, el Ministerio de Justicia, con el señor Campo, que ahora está en el Tribunal Constitucional y que en su momento pues alababa y daba buenas palabras de esta magnífica ley, porque es una magnífica ley histórica que pone en la vanguardia a España en materia de derechos de libertad sexual y sobre todo el tema del consentimiento. Y no lo digo yo, lo dicen expertos a nivel internacional, expertos que saben de la materia. Y aquí lo que estamos viendo es pues una justicia que está pues en campaña electoral también,
y poniendo en marcha pues esa ofensiva contra el gobierno de coalición y sobre todo para eliminar a Podemos, a Unidas Podemos, de la próxima convocatoria electoral para no poder ganar las elecciones o para no reeditar al menos este gobierno de coalición en los términos actuales. Como sabéis, la política es correlación de fuerzas y lo que están intentando hacer aquí tanto el Partido Socialista como toda la derecha es intentar que Podemos pues, no llegue a las elecciones en un buen punto de partida para no conseguir un buen resultado y evitar, evidentemente, reeditar el gobierno. El Partido Socialista es verdad que ahí mide un poco más porque sabe que la fuerza con la que llegue Unidas Podemos también va a depender de que se vuelva a gobernar o no, pero pues ahí dentro de sus tácticas electorales está intentar desprestigiar, atacar o al menos ponerse de perfil en toda esta falsa polémica que envuelve a una ley, como digo, una buena ley, como lo han dicho también los especialistas y los juristas. Yo me acuerdo hace un par de días un artículo que leí de Pallín, de José Antonio Martín Pallín, al que muchas veces habéis entrevistado aquí, Julián. Él es ex magistrado del Tribunal Supremo, sabe de lo que habla y decía que hay que tener mucha prudencia y mucha cautela con esto que se está diciendo de las rebajas de condenas, porque es que además ni siquiera hay datos oficiales, no hay una estadística oficial que diga que ha habido estos casos, porque hay que analizar caso por caso qué es lo que ha sucedido, si se ha rebajado por estos motivos o por otros. No existe a día de hoy ninguna estadística oficial. Y también me suma las palabras que dijo Zapatero hace un par de días en la base, que él sabe mucho de las campañas de acoso porque las sufrió su gobierno, sobre todo las sufrió la ministra Viviana Aido, una ministra que puso en marcha derechos también importantísimos para la consecución de la igualdad en nuestro país y cuya respuesta por parte del Poder Judicial, mediático y político fue exactamente la misma respuesta que estamos viendo a día de hoy con la actual ministra de Igualdad, Irene Montero. Repito, Zapatero decía que vamos a esperar a que dentro de 2 o 3 años la historia nos dé la razón, ¿no? Porque creo que el debate se va a ganar por la vía de los hechos, porque se va a demostrar la eficacia de esta ley y que asienta pues unos derechos fundamentales como es el derecho al reconocimiento del consentimiento para la libertad sexual, elemento fundamental para la igualdad de nuestro país. Así que yo diría que incluso rebajar toda esta tensión y este nivel de crispación que existe y de este falso debate, animar a que el Ministerio de Igualdad pues, sepa de alguna manera lidiar con esta tensión mediática falsa que se ha creado e intentar mantener su posición en no tocar ni un ápice ese consentimiento y atacar a quien realmente está malinterpretando la ley, que es la justicia patriarcal. Esa justicia que es la que ha hecho que a día de hoy sean necesarias leyes como la Ley de Garantía de Integridad de Libertad Sexual en nuestro país. Basilio, ¿algo más que aportar? A ver, aquí la principal raíz el principal raíz del problema son dos. Una, que estamos en época de elecciones y otra, la clase de jueces que tenemos. Vamos a ver, sentencias escandalosas y que dan vergüenza ajena ha habido siempre con estos jueces. El problema es el acceso a la judicatura y que tú, una vez que ganas la plaza como juez, eres intocable. O sea, en este país, ¿a cuántos jueces se ha condenado? A uno que yo sepa. ¿Y por qué? Por investigar el franquismo. O sea, es cojonudo el tema. No, también yo también lo decía por el caso de Pues Alba, ¿no? Vicky Rosell, pero Es que, bueno, el juez Alba, pero lo que ha costado también. ¿Cuánto ha costado? Sí. O sea, vamos a ver, el problema es que esta gente no hay un control sobre su labor. No hay un control. Y sentencias escandalosas de este tipo ha habido siempre. ¿Qué pasa? Que ahora a los medios les interesa hinchar el globo. Porque te dicen el que sale, pero no te dicen cuántas se rechazan, que se han rechazado muchísimas más. Muchísimas más. Pero eso no te lo dicen. Y después otra cosa, o sea, a mí me parece estúpido que haya gente que se debe de pensar que las leyes las hace la ministra, como dijo Dina,
Pues en su casa con unas amigas. Vamos a ver. Que yo sepa, el Ministerio de Justicia lo gestiona el PSOE. Que yo sepa, un ministro del PSOE dio su visto bueno y su aprobado a esa ley. Que yo sepa, unos técnicos del Ministerio de Justicia vieron esa ley y dieron su aprobado. Entonces, a lo mejor el problema de raíz es la judicatura que tenemos y que a los medios en estos momentos les está interesando hinchar este globo, ni más ni menos. Total, Ni más ni ahí menos. hay un Aparte, tema. a mí me hace gracia porque te sueltan primero el titular de hoy han salido no sé cuántos violadores por culpa de la ley de sí en sí, y después, bueno, y ahora vamos con Dani Alves, que pobrecito que lo están acusando falsamente. O sea, es que es para darles con toda la mano abierta. Digo que con el tema de la judicatura hay un caso que a mí me ha quedado alucinado, que claro, pone, yo creo que es como muy paradigmático aparte de eso, usando el principio de transposición, muchas veces escuchamos al PP o a Vox hablando de que la izquierda quiere politizar la justicia y luego vemos casos como la sentencia que hemos conocido esta semana de la Audiencia de Madrid que justifica que un militar vincule a Pablo Iglesias con el narcotráfico, incluso decía que le hacía pasaportes a los terroristas de Hezbollah. Es como totalmente de loco y que lo justificaba por el contexto político y social. Luego nos enteramos que este juez había sido director general, había sido un alto cargo en el gobierno de Del PP. Esperanza Aguirre. No, Entonces, pues es un señor que trabaja en el CNI. O sea, no estamos hablando de un madero normal. es gravísimo. Estamos hablando de un señor que trabaja en el Centro Nacional de Inteligencia. O sea, y ahora nos sorprendemos de que investiguen a determinadas asociaciones con este tipo de seres en el Centro Nacional de Inteligencia. Pero es que tiene el CNI, pero luego tiene el juez que dice puede. Y luego los medios de comunicación. Es decir, medios de comunicación donde ¿cuántas veces se le habrá llamado terrorista? Aparte, luego cuando terminemos vamos a hablar de hecho, el tema de Colombia, que incluso asesinaban llamando terrorista a gente que no tenía nada que ver, pero vemos cómo se repite lo de terroristas, lo de narcotraficantes. Hay como 4 o 5 mantras que los repiten a nivel global y que aquí no pasa nada. Y vamos, la prueba es esta. Medios de comunicación, el CNI o Fuerza y Seguridad del Estado y la justicia. Entonces es una impunidad Claro, y evidentemente pero esto no es una Feijóo, democracia. Si se claro, pero permite. Feijóo es moderado a pesar de tener 13 años de amistad con el mayor narcotraficante de Galicia. O sea, y es moderado. Vale. Sí, sí. O sea, es acojonante el tema. Es acojonante. La libertad de expresión solo vale para algunos, ¿no? Porque luego vemos como Valtónique en la cárcel, Hasél, etcétera, etcétera, y ni si te ocurra tocar la corona o citar a la monarquía porque acabas pues, en el trullo, ¿no? Mientras que el resto, pues, nos pueden llamar de todo, de todo. Este señor, por cierto, el ex general, bueno, que trabajó en el CNI, ¿no? Diego Camacho, Ujú. me querellé yo también contra él, porque a mí me ha llamado espía marroquí. Y evidentemente la justicia, pues de nuevo, le ha dado la razón diciendo que forma parte, porque no comete ningún delito, ya que no dice abiertamente nada, sino que mantiene ahí como entre la duda y la sospecha, y por tanto eso pues es libertad de expresión. O sea, es una auténtica vergüenza la impunidad que existe en este país con quienes pensamos o que tenemos ideas de izquierdas frente a la impunidad con la que la derecha actúa y lleva actuando durante mucho tiempo. Pero ojo, ni se te ocurra cuestionar ni a la judicatura ni al Poder Judicial, porque si no te acaban diciendo que a la cárcel vas tú, ni tampoco cuestiones al régimen, ¿no? Porque si no tendrás a todos los medios de comunicación pues acosándote, difamándote y diciéndote que, oye, no te metas en política porque si no vamos a ir a por ti, a por tu familia y vamos a hacerte la vida imposible para que no te sea rentable luchar por la justicia social, por la libertad, por la igualdad en nuestro país. O sea, Aparte, estamos viviendo tiempos súper difíciles en los que hace falta pues gobiernos valientes, gobiernos que se atrevan a poner en marcha en este contexto, en esta ofensiva político, mediático y judicial de la derecha, poner en marcha políticas que ayuden a paliar esta situación que venimos sufriendo durante mucho tiempo en nuestro país y que defiendan simplemente la democracia. sí, sí, Ni más ni menos. aparte el mismo juez decía que era libertad de expresión o algo así, llamar
narcotraficante y todo esto, pero dijo que iba en contra en otro caso, de una pintada de un artista en la tumba de Franco, que era una pintura que se podía lavar con agua, quitar con agua, decía que iba totalmente en contra de la libertad de expresión porque ofendía a los familiares y tal. Así que hacer una Sí, pintada mal, llamar narcotraficante y hacer, creo que eran pasaportes para terroristas, todo bien y no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, como has hablado Es que de... precisamente el problema es ese. Precisamente el problema es ese, la diferente vara de medir que tienen y que no la haya nadie que le dé arbitrariedad. un tirón de orejas y le diga, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? No, no, es que son ¿Usted qué no está militantes políticos, es decir, aparte con cargos políticos, es decir, que ahí luego encima son los primeros que hablan de la politización que quiere hacer de la justicia la izquierda cuando tienen controlada la sala segunda por la espalda, por atrás y todo eso del Supremo, es decir, que ya hay prueba de todo, pero es la táctica de ellos. Pero bueno, como ahora precisamente me ha acordado Dina que ha hablado de que la acusaron de ser una espía marroquí y bueno, aprovechando que conoces bien Marruecos porque es tu país de origen. Ha habido una cumbre entre Marruecos y España y otra vez ha habido ciertos desplantes y creo que otra vez pusieron la figura bueno, no sé si uno de los conquistadores de España, bueno, esa parte histórica no me la sé, pero lo que sí ha pasado es que Mohamed VI llamó por teléfono a Pedro Sánchez en vez de recibirlo en Rabat y al final hay bueno, relaciones sobre todo derivadas y hay una cosa en la que, bueno, también ha habido mucha polémica con el asunto del Sáhara. Otro titular aquí del diario: Sánchez pacta con Marruecos evitar lo que ofende a la otra parte, tras las polémicas sobre el Sáhara, Ceuta y Melilla. Que vemos como también desde Marruecos, pues a pesar de supuestamente esa buena diplomacia, pues le sigue, bueno, diciendo que Ceuta y Melilla son de Marruecos o, bueno, la aceptación también de España con el tema del Sahara en una postura que históricamente no es la que ha tenido España. Pero bueno, no sé qué otros datos, no sé si ha seguido esta cumbre Marruecos-España, que no es la primera, ya son varias, y qué opinas de estas relaciones diplomáticas que a lo mejor tú lo ves desde otro punto de vista. Yo como español la veo como que es como amenazante, como de burla, como si... no sé, a mí me chirría bastante. Tú como también tienes tu corazoncito marroquí, seguramente, no sé, o lo ves diferente, pero ¿cuál sería tu análisis de estos encuentros bueno, al final a veces saltan chispas o pasan cosas como esto de que no le recibe, en este caso, bueno, el dirigente del Estado? Bueno, Julián, que me parece una auténtica vergüenza, una bajada de pantalones por parte no voy a decir el gobierno, porque solo estuvo y está, y quien defiende todo esto es el Partido Socialista, por tanto, es una bajada de pantalones de Pedro Sánchez y del Partido Socialista a un régimen no democrático, a un régimen que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Yo nací en Marruecos, yo estoy con Marruecos, pero con la gente de Marruecos, con el pueblo marroquí, con los que sufren las consecuencias a diario de ese régimen corrupto y lo sé muy bien, ¿no? Mi familia pues lo sabe muy bien porque parte de mis abuelos siguen viviendo ahí y bueno, pues sé bien a lo que uno pues lo que vive a día de hoy, ¿no? Es más, Dame un momentito porque nos acaban de hacer una RAI, nuestro amigo Buc Fernández, y nada, darle la bienvenida a toda la gente bueno, de ese fenómeno, ese crack, digamos, el Michelangelo del siglo XXI que le da todos los palos: cine, música, rap, videojuegos. Bueno, simplemente para poner un poco en contexto, estamos repasando la actualidad. Precisamente estamos analizando ese encuentro entre Pedro Sánchez, bueno, esa cumbre hispano-marroquí, y precisamente Dina, que bueno, que tiene su origen marroquí, nos estaba analizando pues las luces y las sombras de ese encuentro. Perdona, Dina, que era por saludar a la gente que nos visitabas, poner un poco en contexto, que sepa de qué estamos hablando. Sigue, Dina. sí, sí, te decía que es más, tú al haber nacido en Marruecos, si tú defiendes o te posicionas abiertamente,
públicamente diciendo que estás a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, con el código penal en la mano, tú puedes acabar en la cárcel, ¿no? Porque estás cuestionando la integridad territorial del país. Es decir, tú nunca dejas de ser marroquí a ojos del régimen marroquí. Lo digo porque muchas veces, pues en redes, algunos trolls siempre pues acaban diciéndote, no defiendes al pueblo saharaui y tal. Yo lo defiendo con hechos y es más, pongo incluso en riesgo mi propia integridad física para posicionarme a favor de los derechos humanos y a favor del pueblo saharaui. Dicho esto, a mí no me sorprende la posición del Partido Socialista. Es más, en los últimos tiempos, con el cambio del Sáhara, lo estamos viendo hasta en el Parlamento Europeo, ¿no? Que, bueno, con el Qatar Gate, con el Marruecos Gate y demás, hubo una resolución por parte del Parlamento Europeo para condenar algunas violaciones de derechos humanos, fundamentalmente la libertad de prensa y de expresión en Marruecos, y casualmente quienes votaron en contra de que saliese adelante esa resolución, que finalmente sí salió adelante, fueron los eurodiputados del Partido Socialista. Claro, los eurodiputados socialistas no quieren enfadar o incomodar al vecino marroquí porque estaba en marcha pues esto de la cumbre, que al fin y al cabo, Julián, solo tiene que ver con una cosa. Ni se va a hablar de derechos humanos, ni se piensa comentar nada respecto a lo que ha pasado en el Parlamento Europeo, ni las encarcelaciones que hay en Marruecos, ni la falta de libertades, ni nada por el estilo. Simplemente se va a hacer negocios. A eso va el Partido Socialista. Pedro Sánchez va con sus ministros para abrirle la puerta a los inversores y a los empresarios españoles y a buscar pues unas condiciones favorables para el entorno económico español, y les da igual, se la suda completamente que haya o no vulneraciones de derechos humanos en Marruecos, en Arabia Saudí, en Qatar o en cualquier país del mundo árabe donde haya vulneraciones de derechos humanos. Es lamentable que al final la política exterior española esté supeditada a unos acuerdos económicos donde se deje de lado principios fundamentales como el respeto a la dignidad humana, el respeto a las libertades y el respeto a los derechos humanos. Yo como internacionalista no puedo sino ser defensora de los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo, y ahí pues vemos como por desgracia no se está llevando a cabo en el país vecino, pues más allá de que evidentemente me gustaría que tuviésemos buenas relaciones con todos los países, pero oiga, hay una línea roja fundamental que son los derechos humanos, y ahí Pedro Sánchez y el Partido Socialista está claro que no están en ese marco y les da igual, y todo sea pues por ese capitalismo despiadado que, repito, a algunos no les gusta que llamemos a las cosas por su nombre. Como quedan pocos minutos para que os vayáis, porque los dos tenéis actividad, si te parece, es un tema internacional también, de política española, pero a ti, Basilio, te voy a preguntar por, digamos, Juan Carlos I y su traslado de residencia a Abu Dhabi para escapar de Hacienda, que al final un poco iba en la línea de lo que estaba hablando, es decir, todo por dinero, el patriotismo queda en un lado, y este señor, que tampoco nació en España, al final tampoco va a pagar impuestos en España. Incluso estuvimos con Carlos Cruzado, uno de los portavoces de Gesta, de los técnicos de Hacienda, que decía que incluso tiene que ser nacionalizado de Emiratos Árabes para poder pagar los impuestos allí. Incluso se podría dar la ocasión que tuviera que dejar de ser nacional español, un rey que ni siquiera es español, pero ya ni siquiera con el DNI. Bueno, no sé qué opinas de este disparate y también la impunidad, porque este señor, después de todos los escándalos sexuales, de corrupción, con Hacienda, pues ahí está, en Abu Dhabi, y pagando, bueno, con unos impuestos que son bajísimos también. Bueno, ¿qué opinas del rey emérito? A ver, pues es una demostración más de que la monarquía es un atraso, y que es algo que deberíamos ya de una puñetera vez desechar de nuestras instituciones. O sea, es vergonzoso que el ex jefe de Estado resulta que ahora ni siquiera cotiza aquí. O sea, este era el patriotismo y el amor de este señor por su país. Este señor era el mejor para representar al Estado. No sé, a mí
Es que, bueno, me parece vergonzoso, pero bueno, de todas formas entra en la línea familiar, o sea, todos los Borbón. Ahí se ha congelado Basilio. Sí, Bueno, no sé, hasta que vuelva precisamente la noticia que aparecía, los técnicos de Hacienda avisan de que el rey emérito tendría que obtener la nacionalidad emérita para ser residente fiscal. ese es Ahora, el tema. ahí ha vuelto Basilio, que se te había cortado. No, claro, lo que te decía, o sea, si este señor llega hasta el tema de renunciar a su nacionalidad simplemente por dinero, ¿dónde estaba el patriotismo de este señor? Nada, mantiene un historial largo de patriotismo vamos, de bolsillo propio y de Sí, sí, monedero. de patrioterismo más bien. Mm. Pero bueno, espero que esto valga para que mucha gente que decía que es monárquica, que se dé cuenta de lo que hay y del atraso que es este tipo de institución en un país moderno. Dina, ¿qué opina Sí. de este señor? Nada, no solamente tendría que obtener la nacionalidad, cosa que sinceramente dudo que vaya él a pedir la nacionalidad de Emiratos Árabes, sino que simplemente tendría que tener un permiso de residencia como tiene cualquier extranjero en nuestro país, ¿no? Pues él en Emiratos Árabes tendría que tener un permiso de residencia de 3, 5 o 10 años, que por cierto está sujeto al hecho curioso, pero real, de que tenga una inversión en el país. Y se ha especulado, según he podido también saber, con el hecho de que quizás Juan Carlos tendría intención de comprarse una casa, un palacio de lujo en Emiratos Árabes. Lo que no sabemos bien es con qué dinero y si va realmente a declarar como es obligación legal en nuestro país a la agencia tributaria, pues las cuentas bancarias de las que dispone en Emiratos Árabes, así como pues todo lo relativo a los datos financieros, como cualquier extranjero residente fuera de España tiene que mantener por obligación con Hacienda. Es más, tengo aquí que Emiratos Árabes firmó en 2019 el convenio multilateral de la OCDE para el intercambio de cuentas bancarias y a día de hoy no sabemos si se le ha solicitado por parte de Hacienda a este señor para que ponga en marcha pues, el mecanismo de transparencia y de notificar a Hacienda cuántas cuentas tiene y qué es lo que va a realizar en territorio extranjero y si Emiratos Árabes pues va a ponerse de perfil, no va a cumplir con la ley y le va a permitir a este señor que pueda vivir y tener su domicilio fiscal ahí, pues por X motivos, que también los españoles nos gustaría saber por qué a este señor se le permite, no creo que solamente sea amistad, que pueda vivir pues, en Emiratos Árabes, en qué condiciones y por qué este favor, que yo me imagino que algo del 3% tendrá que ver en todas estas cuestiones. Sí, sí. Bueno, vamos con la última noticia, pues yo creo que ya Basilio se tiene que ir, que ya tiene visita o algo así, pero bueno, es la hora que habíamos concretado y tú también creo que te tienes que ir a dar clase, Dina. Última noticia, es decir, bueno, también ha habido un encuentro entre Pedro Sánchez y Feijóo, donde creo que ha hecho el ridículo Feijóo totalmente, sobre todo ese discurso de la catombe económica, todo este desastre que hay con los datos del paro, tal, que al final se lo tienen que comer porque tanto la inflación, los datos del paro, el crecimiento si estamos liderando la economía en Europa y así lo reconocieron en Davos. Y luego, por otra parte, se están aumentando los tipos de interés. Si no solamente, si evidentemente quien más gana siempre en este tipo de cosas, pues son las grandes empresas, lo vimos con las energéticas, ahora con los bancos. Y también ha sido muy criticado la propuesta de Unidas Podemos no recortar, sino congelar o topar, igual que como pasó con el gas con éxito, de esa subida de las hipotecas que a veces nos suben 300, 400 euros, que al final es menos dinero en los bolsillos de los españoles y más dinero para la banca con los intereses que ya están en ganancias récord. La banca alcanza un beneficio récord en 2022 tras ganar más de 20.000 millones. El otro día vimos como en Telecinco y bueno, casi todas las cadenas criticaban, por no decir insultaban, a Ione Belarra y a Yolanda Díaz por proponer esto. José Carlos decía que iba a ser la ruina, etcétera. Lo mismo decían con el gas y al final, incluso le llaman el timo ibérico y al final es lo que están copiando el resto porque era una auténtica estafa donde las empresas petroleras, energéticas, gasísticas estaban haciendo ganancias
récord. Bueno, no sé si Basilio es una más, la banca se sigue forrando y sigue teniendo a sus perros de presa en los medios de comunicación para que nadie tosa ni ponga en duda que tienen que ganar estos miles de millones, donde no se incluye ni solo el reporte de sueldos millonarios y de reparto entre los accionistas, mientras pues la mayoría de los ciudadanos estamos jodidísimos para acceder a la vivienda, para pagar la luz, en este caso para pagar las hipotecas, y que, bueno, está ahí en el debate ahora mismo. ¿Qué opinas sobre estos datos que al final, y sobre todo cómo los medios de comunicación protegen estos beneficios de la banca que son ya absurdos, ¿no? De lo altos que son? A ver, los medios de comunicación defienden a quien les da de comer y muchos de los medios de comunicación sabemos en manos de quién está, de grandes grupos inversores y de bancos. Eso lo primero. Y lo segundo, vamos a ver, lo que es tristísimo es ver a mileuristas votando a partidos que no quieren que se le ponga ese impuesto a la banca. O sea, el problema es ese, que nos han comido el tarro de tal manera que es que es normal que esta gente gane miles de millones. No es normal que esta gente gane miles de millones. No lo es. Y menos en una situación de crisis como la que estamos ahora. Y lo que está claro es que el tema de la vivienda hay que topar el precio de las hipotecas. Punto. Y hay que topar el precio de los alquileres. O sea, lo primero que necesita una persona para desarrollarse como persona es tener una vivienda. Y mientras eso no se arregle, mal vamos. Y yo lo tengo muy claro. O sea, sí, los bancos que se pueden subir el Euribor, ¿vale? Pero es que habrá que limitar esas subidas. Lo que no se puede hacer es un protocolo de buenas prácticas. Pero qué puta broma es esta. ¿De verdad alguien se cree que los bancos van a dejar de perder un solo céntimo de manera voluntaria? Que se dejen de protocolos de buenas prácticas. Esta gente no tiene solidaridad ni empatía con nadie. Y la única forma que tienen de tener empatía es a través de leyes que les obliguen a pagar impuestos y a recortar los precios de las cosas. Y mientras no haya un gobierno valiente que haga esto, poca solución tiene. Bueno, tengo que dejaros porque ya me pilla el toro. Venga, dale. Un abrazo. Adiós, Chao, Dina. cuídate, hasta luego. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque al final se repite la historia Sí, brevemente. Yo creo que impuesto extraordinario a los beneficios que tienen las grandes empresas, ya no las energéticas o los bancos, que los beneficios son desorbitados a más no poder, sino a todas las grandes empresas que se están lucrando en situaciones en las que la ciudadanía, la mayor parte de la ciudadanía, nos estamos viendo abocados a una situación pues de recibir salarios indignos, de no poder pagarnos el alquiler, de no poder independizarte si eres joven por la cantidad de pasta que tienes que tener para poder acceder a una vivienda digna, un derecho fundamental como el derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera. Y eso pues tiene que ver con posicionarte claramente y tener voluntad política para hacer políticas valientes. El gobierno de coalición ha demostrado, gracias también sobre todo al empuje de Unidas Podemos, que se puede aplicar otro tipo de medidas si se está en el gobierno. Medidas como, por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional. Desde que Unidas Podemos está en el gobierno se ha subido hasta un 46%. O sea, estamos viviendo un incremento histórico que no había ocurrido en los 40 años de democracia. Y eso ha sido pues gracias a poner políticas valientes en marcha. Y digo valientes porque si fuese por el Partido Socialista esto no hubiese ocurrido. Y prueba de ello, a los hechos me remito, en los gobiernos del Partido Socialista a lo largo de estos 40 años no ha sido capaz de poner en marcha estas políticas. Y o se está con la banca y se está con Roy, con el dueño de Inditex y con las grandes empresas de nuestro país que saquean a diario y vulneran los derechos sistemáticos laborales de la mayoría de la población, o se está con la ciudadanía. No se puede estar con unos y con otros. Y claramente hay que posicionarse. Y el Partido Socialista, pues si le empujas a mirar hacia los ciudadanos, pues consigues hacer políticas que le cambien la vida a la gente y le mejoren la vida a la gente. Y si no, pues el Partido Socialista, como partido del régimen que es, como partido que tiene una serie de intereses contrarios a la clase trabajadora, pues estará mirando pues al dueño de Inditex, al dueño de Mercadona, a la señora Botín, que, como decíamos al principio, han incrementado hasta un 150% sus beneficios en 2022, en un momento de crisis post-pandemia,
en el que todos nos estamos apretando los cinturones, menos ellos, menos los grandes capitalistas despiadados. Y ojo, repito, no le llames despiadado, que incomodas al poder político, mediático de nuestro país y no queremos molestar a nadie. Total, aparte también ha creado su alpullido en cierta parte lo del 8% de subida, que la COE no estaba de acuerdo, pero en un momento en el que la inflación ha subido, los precios más o menos, hombre, un poco menos, pero está bien que la subida sea por encima de la inflación, que bueno, más o menos parece controlada, pero que es necesario porque sobre todo las familias más humildes pues no lo pasan mal, y que al final lo que no sale tanto en los medios es cómo le suben los precios, se reparten dividendos, miles de millones, y aquí no pasa nada y todavía quieren más. Esta gente no, como que no tiene límite. Pero bueno, si te parece, yo creo que también recordando ese buen dato al final para, sobre todo a la gente que más lo necesita, con los sueldos más bajos, en este caso el SMI, 1.080 euros, que no lo habíamos mencionado. Y nada, darte las gracias, Dina, por pasarte un viernes más. Nosotros vamos a seguir con otros temas de actualidad, algunos de ámbito internacional que me parecen súper interesantes y algunas fake news que nos intenta colar. Así que lo he dicho, Dina, muchísimas gracias por pasarte y bueno, que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, Julián, y a todo el equipo de Pandemia por la gran labor que hacéis a diario defendiendo pues otra información, una información veraz y comprometida que hace falta en los tiempos que corren. Así que gracias. Muy bien, venga, pues un besito y nos vemos pronto. Chao, chao. Nos vemos, cuídate, hasta luego. Muchísimas gracias, así que bueno, gracias por sustentar el proyecto donde tratamos, y no es fácil, de combatir cosas como esta que vamos a ver, que es ya de coña, ¿no? Hay ciertos medios que son de chiste, pero que mucha gente se los toma muy, muy en serio. Y vamos a ver un par de titulares que yo creo que son bastante flipantes. Vamos a ver este primero del ABC. Y bueno, y vamos a explicar qué hay detrás de esto. Bueno, el ABC ponía este titular: Pablo Iglesias pide infiltrar policías. Precisamente hemos estado hablando de este caso y el ABC titula: Pablo Iglesias, bueno, a todo esto, financiado por Endesa. Aquí nos financiáis vosotros y vosotras, así que bueno, también yo creo que eso influye. Joder, ¿y cómo se quitan esta mierda? Bueno, a ver, yo hago la contrapromo. Endesa es una mierda, ¿vale? Es que está lleno, es que, fijaos, es que está lleno el ABC de Publi de Endesa por todos lados. Impresionante. Bueno, vamos al titular. Pablo Iglesias pide infiltrar policías en el PP para que para que follen con Feijóo, Ayuso y otros dirigentes populares. Es decir, esto podría salir gente, no diga que es el mismo caso de ahora de repitiendo, es que esto es una mierda, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Pero habría gente que decía, es una puta vergüenza que Pablo Iglesias pida que se infiltre a policías en el PP para que se follen a Feijóo y Ayuso y otros dirigentes populares, ¿no? Podría decirse, ¿no? Claro, OK Diario lo mismo, aprovechan cualquier oportunidad, ciudad el titular de OK Diario, que viene a ser algo parecido. Iglesias sugiere infiltrar policía en el PP que F, asterisco, con Ayuso en la cama, estos corruptos cantan. Y se quedan tan tranquilos. Habrá gente que diga esto es una vergüenza y encima, usando el principio de transposición, pues sea precisamente la denuncia, el que está denunciando una situación, el que se vea agredido por lo que hacen a los que él apoya. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, lo que ocurrió, y seguramente pues sea una provocación de Pablo Iglesias. Vale, está aquí. Este fue el programa especial que le dedicaron a la infiltración policial y acusaciones de abuso sexual. Vamos a ver, para poner en contexto, qué es lo que dijo Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, antes de ir con ello, Arturito Superstar, gracias por esa suscripción, ya 11 meses, muchísimas gracias. ¿Y estos titulares de dónde vienen? Pues vienen de una crítica en un medio de comunicación, un programa como La Base,
donde usan el humor para criticar algo que es tremendo y terrible, ¿no? Como hemos estado analizando. Vamos a escuchar todo para que cada uno saque sus conclusiones. Falsa per infiltrar-se entre els moviments socials de Barcelona, però segons ha comprovat la Directa, en realitat és policia nacional. Durant 3 anys ha participat en protestes per l'empresonament de Pablo Hasél, en accions per evitar desnonaments o en els talls de la Meridiana. Les voy a contar un secreto. Cuando estaba en el gobierno hice al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, una propuesta. Teniendo en cuenta la inmensidad de asuntos delictivos que afectaban al Partido Popular y teniendo en cuenta también la cantidad de antiguos ministros, cargos públicos y dirigentes del PP que habían acabado en la cárcel, propuse a Fernando lo siguiente. Fernando, ¿por qué no infiltramos agentes de la policía en el PP? Pocas organizaciones políticas han cometido tantos delitos como el PP en España. Debemos infiltrar los ministros. Tenemos que obtener información, cueste lo que cueste, incluso si hay que forzar un poquito la ley. Te propongo infiltrar hombres y mujeres de la policía y de la Guardia Civil que consigan tener relaciones sexuales con los jefes del PP entre tú y yo. Sabiendo cómo es la derecha, eso no puede ser tan difícil. En la cama, estos corruptos de mierda van a cantar la Traviata. Y si nuestros agentes les ofrecen drogas ya, ni te cuento. Que los del PP son unos viciosos, Fernando. Si hacemos que unos cuantos agentes se hagan pasar por peperos de toda la vida y engañan a Pablo Casado, a Feijóo, a Cospedal, a Ayuso, a Margallo para que follen con ellos, seguro que pueden contarles cosas que nos resultan útiles, ministro, para defender la democracia y el Estado de Derecho. No me vengas con que es un poco fuerte engañar a dirigentes políticos para que tengan sexo. ¿Qué es eso de que va a ser un abuso sexual, ministro? Venga, Fernando, joder, no te pongas tiquismiquis. Tenemos agentes entrenados para eso y para mucho más. Estamos defendiendo la democracia y el Estado de Derecho. No me vengas con que si la democracia, con que si la libertad sexual, la democracia se defiende también en las cloacas, joder. Ya lo decía Felipe González. Espero que no haga falta que aclare que no propuse esto a Marlaska, pero esto es básicamente lo que se ha hecho con colectivos sociales de izquierdas. Infiltrar a un agente que engañó a varias mujeres para que tuvieran sexo con él con la única intención de obtener información para una supuesta investigación. Todo esto presuntamente. Creo que el Ministerio del Interior debería aclarar si tenía conocimiento y me gustaría saber qué opinan Carmen Calvo y las feministas del PSOE de que un policía engañe a mujeres para que tengan sexo con él con la cobertura de un ministerio suyo. Todo presuntamente. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. Bueno, él como dice al final, espero que nadie piense que esto no es una broma. Bueno, parece que en el ABC, en OK Diario, no lo tienen tan claro, o al menos incluso sabiendo que es una broma, una manera de crítica, usando la ironía y el humor, pues han usado como titular y habrá gente que se lo crea. Vamos, estoy convencido que hay gente dentro de la derecha que se crea que es él el que está proponiendo que se haga esto. Y ahora sí, nos vamos a ir, ya que el programa ha sido tenso, nos vamos a ir con algo más soft, más musical, pero quiero recordaros que mañana, 9:30, el repaso de la actualidad que hemos hecho hoy va en YouTube, en el YouTube de Pandemia Digital, el contraprograma La Sexta con el repaso de la actualidad con Basilio Bulldog y Dina Busserhan. El domingo a las 7, toda la gente que está suscrita y que es mecenas de Patreon, nos vemos en la Junta de Accionistas. Y el lunes, de vuelta a la rutina, 7 de la tarde. Así que nada, os dejo con el videoclip. Fijaros bien el videoclip porque tiene que ver mucho con el programa de hoy, con lo que hacemos y vaya, creo que tiene todo el sentido del mundo el programa de hoy, por más largo que haya sido, por más emotivo o duro, ¿vale? Pero bueno, creo que era necesario, que una vez al año no hace daño. Así que lo dicho, dejo con Belén Jurado, dejo con el videoclip y nos vemos durante el finde, si queréis. Gracias por estar ahí, pasarlo bien, aprovechar el finde y bueno, nos vemos finde o el lunes ya a las 7 de la tarde. Chao, chao, cuidaros, nos vemos. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera que un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes,
producidas por Actevir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó, financiadores iraníes para votopados, Vox fue forjado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos, fundaciones con nombres y apellidos, Atlas Network volvió a sacar al cóndor de su nido, siempre es lo mismo, ya no me lo trago, capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo.